Si eres de los que escribe ahí lo que Jesús nos enseña acerca de la fe. Y sobre eso quiero hablar hoy, sobre lo que Jesús nos enseña acerca de la fe. Una vez iba Jesús para Jerusalén, la semana en que iba a ser crucificado. Entonces présteme atención porque esto es importante. La semana en que Jesús iba a ser crucificado, iba para Jerusalén. Entonces él se quedaba en un pueblito que se llamaba Betania con unos amigos de él, que eran Lázaro, Marta y María y sus hermanos, y Jesús. Ellos cuatro eran como los solteros de la época. Jesús, Marta, María y Lázaro eran amigos. Entonces Jesús se quedaba en la casa de Marta, María y Lázaro y se iba a Jerusalén. Leamos lo que pasó. Capítulo 11 de Marcos, versículos 11 al 14. Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, donde estaban sus amigos, con los 12. Entonces se fueron, estuvieron en Jerusalén, hizo lo que hizo, tal vez predicó, enseñó, miró todas las cosas, en fin, y ya se devolvió, se fueron camino a Betania. Iba con sus discípulos y ya estaba haciendo como hambre, todo el día camellando y caminando. Betania era como de aquí a Saboya, imagínate, más o menos 8 o 9 kilómetros. Entonces esa caminadita de hambre. Entonces iban con hambre. Muy bien. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, después de esa caminada, 9 kilómetros, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Recuerde que esa es una época donde todo es campo y uno coge de las maticas y hay maticas para comer y come, y vio una mata y dijo: ay, por fin con esta hambre que tengo. Se fue a coger higos. Bueno, fue a ver si tal vez en ella encontraba algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús se puso chicho con esa mata. Y ustedes se imaginan los discípulos viendo a Jesús peleando con una mata, o sea, a lo lejos, imaginen a Pedro viendo a Jesús hablando con una mata, con un árbol. Y lo peor es que es gritándole a la mata. Y me imagino a los discípulos, a Pedro diciendo a los discípulos: yo les dije que desayunáramos, que no nos viniéramos sin comida, porque uno con hambre se pone mal genio. ¿Cuántos son así, que cuando están con hambre? Pues parece que Jesús con hambre era de mal genio. Y coge y le dice a la mata: nunca nadie coma de ti. Y los discípulos se miraron, vieron a Jesús hablando con una mata, y la mata ahí se quedó como si nada, y los discípulos se miraron uno al otro. Muy bien. Después ese día entra a Betania, a Jerusalén, y ahí es donde sucede algo muy importante, que es cuando Jesús entra al templo y coge y tumba todas las mesas. De verdad que lo de falta de desayuno sí es bravo, ¿sí o no? Tumbó todas las mesas y le dijo a los cambistas: ¿ustedes qué hacen aquí? Cogieron de negocio. Y los discípulos, pues, Jesús se amaneció y como chicho, ¿no? Pero bueno, luego se devolvieron otra vez para Betania, versículo 19 al 26. Dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces se devolvió y Jesús pasó por el lado de la mata la noche anterior. Y los discípulos también dijeron: no pasó nada, ¿sí o no? No había pasado nada. Fueron allá, durmieron donde Lázaro y se levantaron por la mañana y pasaron, y Jesús iba a seguir de largo cuando empezaron a ver que esa mata se había marchitado, la mata con la que Jesús había peleado el día anterior. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Entonces Jesús va a aprovechar este suceso. Entonces no era que Jesús estaba de mal genio, no era problema de desayuno, era que había una enseñanza detrás de esto. Entonces Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tremendo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Mire que no ha cambiado de tema.
sea, aquí no cogió y arrancó con otro tema. Y ahora hablemos de otra cosa. Y cuando estén orando, perdonen. No, viene hablando del mismo tema. Y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Y esto qué tiene que ver con la mata? ¿Esto qué tiene? ¿Cómo que yo tengo que perdonar? Pero estamos hablando de una higuera, estamos hablando de desayuno, estamos hablando del mal genio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, resumidas cuentas, Jesús se agarra con un árbol. Los discípulos lo miran raro. ¿Y por qué le está hablando de una mata? ¿Ahora hablamos a las matas o qué? Y al otro día se dan cuenta de que la mata se secó y Jesús aprovecha en esta oportunidad para enseñarles algunos principios de fe que yo quiero que los saquemos hoy y los vivamos en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Tienes que aprender estas lecciones que Jesús nos enseña en este texto. Entonces creo que son 4 lecciones, puede haber 100,000 más, pero saquemos estas 4. Primero, parece obvia, ¿no? Y es que debemos tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Mira que Jesús no dijo, tengan fe. ¿Qué dice el versículo 22? Tened fe en Dios. ¿No has escuchado personas que dicen, ay no, póngale fe? Eso es de que usted tenga fe. No, yo tengo mucha fe. Y entonces hablan de fe, pero como un tema genérico. Es decir, cualquier tipo de fe, o la fe en cualquier cosa. La Biblia nos habla, y estuvimos viendo creo que fue con Jacob el lunes en oración en casa, que hay 2 caminos. Un estrecho que se entra a través de una puerta estrecha y un amplio que tiene una puerta gigante y es amplio para caminar. Y la Biblia nos habla de que hay 2 caminos. La Biblia es clara, hay un camino correcto y un camino incorrecto. Entonces, debemos tener cuidado no de no tener fe, porque todo el mundo tiene fe. ¿Tú sabías? Todo el mundo tiene fe. El problema es tener fe en cualquier cosa. No se trata de tener fe, porque eso ya es un tema de autoayuda. Eso póngale fe y hágale. Eso tome ese remedio, pero tómeselo con fe. ¿No has escuchado eso? Y la Biblia que dice, no se trata de tener fe, se trata es en qué pones tu fe. Eso es lo que cambia. Todos los caminos no conducen al cielo. Ay, desde que usted tenga fe, hágale. Lo importante es que tengas fe. Y hay personas que van con fe en una cosa equivocada. ¿Cierto que sí? Usted se sube a un bus, ¿usted qué sabe si ese bus no le cortaron el líquido de frenos? Pero usted tiene fe y se sube y duerme. Y murió porque tenía fe de que ese bus estaba bien mecánicamente. ¿Cierto que sí? Tuvo una fe en algo equivocado. Si mi esposita me trae ese cafecito que preparó para agilizar mi garganta, pero ella cogió y le echó algo que no me gusta que se llama jengibre, o de pronto más bien le echó unas goticas de laxante, y yo tengo fe, porque yo tengo fe, yo me lo tomo con fe. ¿Qué? Me toca salir corriendo a mitad del culto porque puse la fe en el lugar equivocado. Entonces es importante en dónde pones la fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no pongas tu fe en cualquier cosa. La fe la pones es en una persona. Así, aquí no se trata de tener fe, sino de en quién tienes tu fe. Porque aún el ateo más ateo tiene fe. ¿O usted ha visto un ateo? ¿No ha visto usted un ateo dormir en un bus? Sí, duerme como una foca. ¿Por qué? Porque tiene fe de que ese bus lo va a llevar. O sea, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe en algo. El problema es que muchos tienen su fe en cosas equivocadas. Pero la Biblia nos habla de que tenemos que tener fe en una persona. No es en un remedio, no es en un comentario, no es en un gobierno, es en una persona. Y esa persona es Jesús. Y eso nos habla a nosotros de que Dios quiere con nosotros una relación. Escúchame bien. Tú no puedes tener fe en algo que no conoces. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate que el tío Pancho, ¿cuántos tienen un tío Pancho? ¿Ninguno? Bueno, entonces apareció el tío Pancho. Nadie sabe quién es el tío Pancho, pero resulta que se murió y te dejó una herencia de 100 millones de pesos. Gracias a Dios por el tío Pancho. Entonces viene el abogado y te entrega los 100 millones de pesos.
Y usted con sus 100 millones de pesos felices porque el tío Pancho le dejó 100 millones de pesos. Y usted sale a la calle pero tiene otras cosas que hacer. Y entonces se encuentra un pelado por ahí que tiene los tenis rotos y la cachucha aquí abajo y cae en los ojos y habla así. ¿Qué parcero, qué vas? Entonces usted le dice, me hace un favor, ¿me puede consignar estos 100 millones de pesos? ¿Cómo es que te llamas? Luis. Ah, bueno, Luis. ¿Usted se los entrega? ¿Por qué no? Porque no confías en él. ¿Y por qué no confías en él? Porque no lo conoces. Entonces, no tenemos fe en Dios es porque no lo conocemos. La forma de tener fe en Dios es a través de una relación personal íntima, donde yo lo busco a Él, hablo con Él, conecto con Él, sé que existe, he visto sus obras, he pasado tiempo con Él y tengo confianza. Entonces, no se trata de poner la fe en cualquiera, sino en alguien en quien conoces. Y el único que conoces que es digno de fiar al 100% es Dios. Por eso se trata de poner nuestra fe en Dios. Es muy difícil tener fe en alguien con quien no tienes una relación. El principio fundamental de la fe es tener fe en tu Padre Celestial. Por eso el Señor nos enseñó que nosotros podíamos acercarnos a Dios y decirle Padre, Abba. Una relación íntima, cercana. Si no le conoces, vas a tener fe y mañana vas a tener problemas y no vas a confiar en Dios. Y vas a coger atajos. ¿Por qué? Porque dices que lo conoces, pero no pasas tiempo con Él. En Mateo 17 hay una historia donde Jesús baja de la transfiguración y abajo están los discípulos tratando de echar fuera un demonio. ¿Lo han escuchado? Y llega el papá, le dice, Señor, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús ya les había enseñado a los discípulos cómo echar fuera demonios y ya los había enviado y ellos ya habían echado fuera demonios. Y entonces Jesús cogió y echó fuera al demonio y se fue. Y luego los discípulos lo llamaron aparte y dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? Jesús les contestó, por falta de fe. Y luego les dice, entonces ¿cuál es el problema? Falta de fe. Y luego les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, la oración y el ayuno son dos herramientas que Dios nos ha dado para tener comunión con Dios. Entonces, la falta de fe de los discípulos era falta de comunión con Dios. Por eso tenemos que poner nuestra fe en Jesús a través de una relación personal con Él. Nos ayuda el ayuno y la oración a tener una relación más íntima con Él y nuestra fe crece. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú no buscas a Dios, tu fe decrece. Cuando tú vienes los domingos únicamente por obligación y por acá cada 6 meses, entonces tu fe decrece. Cuando la Biblia es un accesorio para trancar la puerta o lo usas como somnífero, antes de dormir te lees un versículo y ¡bum!, de una vez quedas. Entonces tu fe decrece y andas haciendo un montón de cosas que te derriban. O vas a la universidad o vas a tu colegio y empiezan a hablar tus profesores ateos y tú, ay sí, esos argumentos tan convincentes no conoces a Dios a través de una relación personal e íntima con Él. Entre más relación tengas con Él, más fuerte será tu fe. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer principio que Dios les enseña a los discípulos? Pongan su fe en Dios. No es en cualquier cosa, es en Dios. No es solo tener fe, es ponerla en Dios a través de una relación íntima con Él. Muy bien. Ese es el primer principio que les enseñó Jesús con la higuera. Segundo principio, lo encontramos ahí mismo. Y escríbelo por favor. La fe obra por el hablar. La fe obra por el hablar. No por el pensar, por el hablar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Le habló a quién? Al árbol. A mí me impacta que le habla a una cosa. No es a una persona, no es a un gobernante, a un árbol. Jesús le habló al árbol y luego le dijo a los discípulos en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, la palabra dijere habla de hablar, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, una de las formas de ejercer la fe en Dios es concientizándonos a nosotros mismos del poder que hay en las palabras. Las palabras tienen mucho poder. Lo hemos hablado en varias circunstancias.
en varios momentos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí de Jesús? Que el Señor nos ha dado autoridad a nosotros para que nosotros le hablemos a la circunstancia. Nosotros hacemos al revés. Nosotros le hablamos a Dios de la circunstancia. Y Dios nos mandó fue a hablarle a la circunstancia. Nosotros que llegamos ante Dios, Señor, mira, estoy mal, mira mi problema, mira mi situación, mira mi casa, mira mi matrimonio, mira mi economía, mira mi salud. Y claro, tiene su lugar. Pídele al Señor, pero después de hablar con Él, voltéate hacia tu circunstancia y háblale a ella. Háblale a la circunstancia. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Salud? Háblale a la enfermedad. Si Jesús no se sintió loco hablándole a un árbol, tú no te puedes sentir loco hablándole a una enfermedad, hablándole a una situación económica. Jesús no le dio vergüenza pararse frente a un árbol a hablar con él, a pesar de la burla de sus discípulos. No te dé vergüenza hablarle a la situación a pesar de la incredulidad de tu familia. Háblale a Dios, claro, tiene su lugar. Habla con Dios sobre tu situación, pero muchas veces también, muchas veces no, siempre háblale a la circunstancia del tamaño de tu Dios. Toma la autoridad que Dios te ha dado y habla con la circunstancia. Dile a la pobreza, ya no más pobreza en mi casa. Dígale a ese enanismo espiritual que tienes, que no creces, que no creces, que no creces, que sigues viviendo así, un pie adentro de la iglesia y otro afuera, y que sigues siendo un mundano y a veces vienes a la iglesia. Pídele al Señor que cambie eso. Habla de las circunstancias. Señor, ayúdame con esta circunstancia. Y ¿sabes qué? Ya no soy más un mediocre, un cristiano pachuco. Ya no soy más un cristiano a medias, aguas tibias. Ya no más. Habla de la circunstancia. El Señor enseña aquí que hay que hablarle al monte. Y a veces hablamos, lo que más hablamos a la gente es lo grande de nuestra situación, ¿no? No, es que este diagnóstico es grande, es grande. No, este es un problema difícil. No, esto es algo, y a veces hasta creemos que nosotros somos, que nuestra situación es demasiado especial y demasiado difícil, que ni siquiera Dios. Entonces andamos hablando a todo el mundo de nuestra situación. No, ya no más. Ya no más. Ponla en la presencia de Dios, pero empieza a hablarle a tu circunstancia. Habla directamente a la dificultad. Dios nos ha dado autoridad. Jesús le habló al árbol, tanto que los discípulos lo escucharon. Dice ahí que los discípulos lo oyeron. Y muchos dirán, pero ¿para qué hablarle a eso? Yo pienso que Pedro también dijo, ¿para qué le habla a ese árbol? Se fueron, escuche bien lo que pasó. Se fueron ese día y Pedro y los discípulos se quedaron mirando el árbol y el árbol estaba, o sea, no pasó nada, ¿sí o no? La noche siguiente pasaron por ahí y ahí estaba el árbol, como si nada. Pero al siguiente día, cuando volvieron a pasar, el árbol estaba marchito. Déjame decirte algo. Cuando tú le hablas a la situación, muchas veces no vas a ver que pase nada. Y te vas a sentir bobo hablándole a la situación. Pero déjame decirte algo. Desde el primer día esa raíz se marchitó. ¿Cierto que sí? Desde el momento en que Jesús habló, esa raíz murió. Solo que el resultado se vio después. Un día estaba Daniel, el libro de Daniel, léanlo, es espectacular, en el Antiguo Testamento. Y se le presentó una situación muy difícil que le dijo al rey: rey, dame unos días para ayunar y orar para saber qué hacemos. Y dice que Daniel se metió en un ayuno de varios días y empezó a ayunar y orar y ore y no pasaba nada. Y segundo día, tercer día de ayunos, quinto día de ayuno y de oración y hágale, y no pasaba nada. Nada sucedía con la situación. Terminó el ayuno y no pasó nada. Pero dice que cuando terminó el ayuno descendió un ángel del cielo y le dijo: Daniel, desde el primer día que oraste, Dios me mandó con la respuesta. Solo que en el camino se presentó el príncipe de Persia y no me quería dejar llegar, pero ya dejé a Gabriel peleando con él. Y aquí estoy con la respuesta. ¿Qué era? ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el punto? Desde el primer día la solución había sido enviada. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Entonces, háblale al problema. No importa que pasen 24 horas, 48 horas y no se vea cambios. Dios ya tomó control de la situación el primer día que oraste. Ahora no estoy diciendo que no vuelvas a orar. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue buscando. Fue lo que hizo Daniel esos 21 días. Siguió orando, siguió pidiendo, siguió buscando, pero la respuesta estaba desde el día 1. Entonces, la fe de la que estamos hablando, de la que está enseñándonos aquí Jesús,
nos enseña que hay que hablarle a las circunstancias y permanecer aun cuando no se vean resultados. Aun cuando veas que tu esposo como que no cambia, aun cuando veas que la situación, el dolor persiste, aun cuando veas que las cosas siguen igual, Dios ya obró desde el primer día que empezaste a orar. ¿Cuántos creen eso? Tienes que creerlo, porque ahorita nos va a hablar lo importante que es creer cuando estamos orando. Entonces, háblale a la dificultad, háblale a ese árbol. Y la actitud de Jesús me sorprende, ¿no? Él ya daba por hecho que el otro día ni siquiera vio el árbol, fueron los discípulos. O sea, yo no creo que Jesús, no vuelves a dar fruto, y se fue. Dios mío, que funcione, que irán mis discípulos, si no pasa, Dios mío, por favor, ahí no me vas a hacer quedar mal. Nada, Jesús lo dio por hecho desde el principio. Al otro día ni se acordó del árbol. Cuando el que se sorprendió, ¿quién fue? Pedro, no Jesús. El que se sorprendió fue Pedro. Así que Jesús ya lo había dado por hecho. No le importó si había un cambio externo. No se dio cuenta si las cosas ya empezaban a notarse que estaban cambiando. No, ya lo dio por hecho. ¿Por qué estás orando? Por lo que estés orando, dalo por hecho ya. Sigue creyendo. ¿Te acuerdas de la historia que te conté al principio de la reunión de Ana? Ella le pidió al Señor un hijo y luego se fue con una actitud de que ya lo dio por hecho. Se fue a disfrutar la vida, caminaba tranquila. Al año siguiente llegó con su bebé ante el sacerdote. Dios le respondió, ella lo dio por hecho. No le importó si había un cambio externo. Comienza en el reino de lo invisible y en cualquier momento hace transición al reino de lo visible. Pero entonces usa tu boca, no para quejarte, ni para pelear con Dios. No, si Dios fuera bueno no me permitiría sufrir. Yo porque estoy en esta, ¿no? ¿Quién sabe qué pecado es el que estoy, Señor? No, eso Dios tiene favoritos. Háblale a la situación en lugar de quejarte. Háblale a la circunstancia. Dile lo que la palabra de Dios dice acerca de la circunstancia. En Romanos 18 dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Ese texto más adelante dice, porque con la boca confiesas para salvación y con el corazón crees. Mira que conecta boca y corazón. ¿Cuán difícil es decirle a alguien algo? No, cuán poderoso es decirle a alguien algo de corazón. Eso es muy poderoso. Cuando vinculamos corazón y boca, eso tiene mucho poder. Cuando tú le dices de corazón a un hijo, usted sí es bien torpe. Se lo dijo con su palabra y lo creyó en su corazón. ¿Sabe qué? Échelo a andar por la vida. ¿Por qué no usamos ese poder para lo bueno? No, esta situación del país, ojalá, vea, ojalá, le decimos a nuestros hijos, ¿no? Ojalá le toque bien duro para que vea lo que es. Y se lo dijo de corazón. Y uno ve después esos chinos, una vida dura. ¿Sí ve? Tuve razón. ¿Tuviste razón o sembraste una semilla? Que pudo ser una semilla diferente. ¿Por qué no le decimos a nuestros hijos de todo corazón lo que queremos ver en ellos? Porque cuando se juntan, según la Biblia, la palabra y el corazón, eso tiene mucho poder. Cuando tú dices algo creyéndolo, tremendo, ¿sí o no? Y esa es la enseñanza de Jesús. Jesús le dijo, no vuelve a dar fruto jamás en la vida. Se lo dijo con el corazón y con la boca. Con el tiempo se vio. Entonces, nuestros labios y nuestros corazones están conectados. Cuando decimos lo mismo con ambos, las circunstancias cambian. Entonces, cuidado cuando dices algo de corazón. Espero que sea bueno, porque dará fruto. Entonces, la fe viene por el hablar. Tercer principio. La fe viene por el orar. ¿Es importante hacer declaraciones de fe? Sí. Pero por supuesto que la fe obra por el orar también. En el versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no dice que todo lo que pidan reciben. ¿Qué dice?
Todo lo que pidan, ¿qué? Orando y creyendo. Usted pide muchas cosas, pero ¿cuántas cosas de las que pides las crees? Salen del corazón. Entonces, así como yo hago una proclamación de corazón hacia algo, como lo vimos ahorita, también hay una oración que debe ser hecha con fe. Una oración, por más de que tenga las palabras correctas, pero sin fe no sirve de nada. Por eso nosotros en la iglesia cristiana no estamos muy en acuerdo con rezar. No porque sea malo repetir oraciones hechas, sino porque no tienen fe. Si no hay fe detrás de eso, no tiene sentido repetir algo porque no es decir las palabras correctas. Es decir las palabras correctas, pero con fe. Que ahí tiene que haber fe en mi corazón. Sí, si mi hijo entra delante de mí a pedirme algo que necesita, si lo hace no creyendo, dice, pa, ¿me puede comprar unos tenis? Pues yo sé que no hay plata, así que no te afanes, y sale y se va. Pues no le doy nada, ¿sí o no? Ya le respondió él solo. Pero si llega creyendo que yo puedo y quiero darle, genera confianza. Mi hijo confía en mí para esa necesidad y yo se la doy. A veces no se la doy. ¿Por qué? Porque no soy Dios y no tengo todo. Pero Dios, que sí es Dios y todo lo tiene, no es como yo, débil, frágil y escaso. Él tiene suficiente para darnos. Entonces crean lo que reciben cuando oren, no cuando haya evidencia. ¿Cuándo tuvo fe Jesús? ¿Cuando vio el árbol seco? Yo no creo que Jesús al otro día con Pedro haya visto el árbol seco y Pedro le haya dicho, Jesús, el árbol se secó. Y Jesús, ¿en serio? Ay, no, ¿de verdad? Ay, yo no creí. Ay, ¿de verdad, mueche? No. Jesús tuvo fe ¿cuándo? Cuando oró. No cuando vio resultados. Nosotros somos de los que hasta no ver, no creer. Nosotros tenemos que creer aun cuando no se vean resultados. Por eso nuestra oración debe ser hecha con fe. La fe debe existir en el momento de la oración, porque si no, no sería fe. Es decir, ¿para qué vas a tener fe por algo que ya está? No tiene sentido. La fe es precisamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿en qué momento es que aplicamos la fe? En la oración. Cuando tú oras, tienes que ir con fe, tienes que pedir con fe. Cuando no ves las cosas, cuando no puedes sentirlas, lo único que tenemos es la evidencia de que Jesús ha prometido, de que Él puede, que lo ha hecho. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, tenemos la certeza. Cuando Jesús le habló a la higuera, comenzó en la raíz a orar algo, porque Jesús lo dijo con fe, estaba convencido. Así que debemos recibir nuestras respuestas en el mundo de lo invisible. Es que aquí dice el texto, creed que lo recibiréis. O sea, cuando todavía no lo vemos, en el mundo de lo invisible. O sea, yo ya visualicé la batería ya. Yo ya la visualicé. Esa batería ya está, la respuesta ya está. Cuando tú veas tocándola, ese día la vamos a tocar con gusto, pero la fe la tuve hoy. Desde antes, ¿no? ¿Cuánto hace que estoy molestando con eso? Hace rato. Desde antes yo la he visto, pero dentro de poco tú la vas a ver. Y todos van a decir, ¡ay, Señor, no respondiste! Hace rato que el Señor respondió esa batería. ¿Cuándo empezamos a pedir? Pues como iglesia, hace 8 días. Pero yo vengo hace rato ya orando con fe por esa batería. Y cuando Jacob esté tocando ahí en esa batería, o quien aprenda a tocarla la esté tocando también, todos vamos a decir, ¡uy, qué chévere! No, nosotros nos sorprendimos hace rato, el día que la pedimos, porque yo pedí con fe. Tú tienes que pedir al Señor con fe, ora con fe. ¿Y sabes qué? Vete como Jesús para Betania, contento de que al otro día eso va a estar seco, porque va a estar seco. Así tenemos que vivir nuestra vida de fe. Debemos recibir nuestras respuestas en el mundo que no se ve antes de ver las respuestas en el mundo que se ve. Entonces disfruta desde ya, sin que lo tengas tangible, lo que le pediste al Señor. Empieza a pensar que ya fue hecho, que ya está hecho. Solo es cuestión de tiempo. Para la matica fueron 24 horas. Para tu situación no sé cuánto será.
Pero tú ya tienes la convicción de que el Señor recibió y está trabajando en eso desde el primer día, desde el día 1. Pero ¿cuál es la clave? Una oración de fe. Tú tienes la confianza de que vas ante un Dios que te ama y te quiere bendecir y te quiere dar y te quiere ayudar. ¿Amén o no? Pensé que iban a estar felices. Pero quiero terminar con este cuarto punto, porque muchos están diciendo, todavía no lo pongas. Ahí va para allá. Porque muchos están diciendo, pastor, yo he orado con fe. Pastor, yo llevo años pidiendo. Y esta palabra me cuesta aceptarla porque yo he orado y Dios lo sabe. Es que este texto nos muestra que hay un estorbo para la fe y tenemos que saltarlo. ¿Cuál es el estorbo? Dale ahora sí. El gran estorbo de la fe es la falta de perdón. ¿Te acuerdas que leíamos y decíamos, esto qué tiene que ver? Porque Jesús aquí que es que perdona mientras estás orando. O sea, ¿qué tiene que ver la higuera? ¿Qué tiene que ver la fe con que perdone al que está orando? Porque el estorbo para nuestra fe, para no ver muchas veces los resultados de Dios en nuestra vida, es la falta de perdón. El Señor es demasiado insistente en este tema, ¿no lo sientes? Que llevamos meses y el Señor nos sigue diciendo lo mismo. Ustedes no han recibido porque no han perdonado, y puede que tengan fe. Esto parece dos temas totalmente diferentes, pero para Dios dice, no te voy a dar nada hasta que no perdones. Así hagas 21 días de ayuno, así ores de rodillas y me ruegues y me supliques, si no perdonas, no te puedo dar. Vas a sobrevivir, porque yo no te dejaré que nada te falte, pero no avanzarás. ¿Cuántos se sienten que viven sobreviviendo, que apenas alcanza? Porque Dios es tu papá y nunca te faltará. Pero si no perdonas, no despegas. Espiritualmente, económicamente, familiarmente, emocionalmente. Si no perdonas, no despegas. Leámoslo, porque dirán que es que el pastor está inventando. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando con fe, para que pasen cosas, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La palabra perdón significa soltar, dejar ir. La falta de perdón es el estorbo más grande para la fe. Creo que veríamos muchas respuestas de Dios si nosotros tuviéramos el valor de sacar la amargura de nuestro corazón. Pero ¿cómo la abrazamos? La consentimos, la cuchicheamos. Ya, yo guardo este rencor con tanto cariño. Sí, eso da risa, pero hay muchas personas que guardan su rencor con cariño. Están felices de tener amargura contra esa persona. No, es que yo la detesto y no me da pena decirlo. Es que lo que ha hecho, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho no merece perdón de Dios, mucho menos el mío, que lo perdone Dios. Y abrazan su falta de perdón. ¿Y sabes qué? Miseria, escasez, una vida emocional golpeada, no avanza, no despega en la vida, no crece, no se ve la mano de Dios en su vida. Y va a la iglesia y ora y se conecta a oración en casa y no se duerme en el culto ni nada, sino que presta atención y toma nota. Pero ¿sabe qué? Falta de perdón en el corazón. Falta de perdón en el corazón. Tienes que soltar, tenemos que soltar a las personas que nos han herido. Recuerda que la falta de perdón es un veneno que yo me tomo pensando en hacerle daño a otra persona. Pero el único envenenado soy yo. Y no crees que mi matrimonio no despega y mis hijos no me honran y la situación económica de mal en peor y no logro salir de las deudas y no logro salir de este ciclo vicioso de pornografía, este ciclo vicioso de conflictos en mi familia. No logro despegar. El mundo me gana, pastor, es que no logro salir de ese hábito. Te aconsejo que el primer lugar que revises es si hay alguna raíz de amargura en tu corazón. Porque puedes tener mucha fe. No quiere decir que el dolor no sea real o que hay que negar las circunstancias, porque cuando ofenden eso duele. No estoy diciendo eso. Pero recuerda que el perdón es algo que se da gratis. Es un regalo que tú das, pero te lo das a ti. ¿Tú sabías eso? Que el perdón es un regalo que te das a ti. Ahora, perdón no es igual que confianza.
El perdón se da gratis. La confianza se debe ganar. Yo te perdono, pero no te tengo confianza. ¿Sí? El esposo le fue infiel 14 veces a la señora. Pastor, ¿qué hago? Perdónelo. Ay, entonces que vuelva a casa. No, porque no se ha ganado la confianza, pero perdónelo. La confianza se gana y es cuestión de tiempo. No, a los 2 meses volvió. Usted sí es bien. ¿Qué hace ahí si todavía ese tipo no se ha ganado la confianza? Una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. El perdón yo lo doy gratis. La confianza se la tiene que ganar el susodicho. Y si no se la gana, no vuelve. Pero yo lo perdoné. Pero yo la perdoné. O sea, tú sueltas, ¿cierto? Tú sueltas a esa persona y tu corazón es libre. ¿Sabes por qué? Porque hay oraciones que están estancadas porque no le has perdonado. Pero la confianza, él o ella se la tiene que ganar. Y si no hace esfuerzo por ganársela, que te vaya bien. Que te vaya bien. Pero yo ya decidí perdonarlo en mi corazón y te lo doy gratis. Pero la confianza sí te la tienes que ganar. Pero por nuestro beneficio necesitamos perdonar. Tienes que perdonar si quieres que Dios te responda a oraciones que tienes estancadas hace rato. En el Antiguo Testamento, y quiero terminar. Bueno, recuerda que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? El perdón es una obra. Y si tú tienes fe y no perdonas, es una fe muerta. Hemos estado hablando de que la fe sin obras es muerta. Y yo sé que vienes a la iglesia, esa es una obra. Yo sé que siembras y ofrendas, eso es una obra. Yo sé que vas a dar una donación especial para comprar la batería, eso es una obra. Perdonar también es una obra de la fe. Esa es una obra de la fe. En el Antiguo Testamento, ya para terminar ahora sí, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ponía sus manos sobre un chivo y confesaba los pecados del pueblo de Israel y cogía ese chivo y lo mandaba al desierto. Era liberado. Entonces el chivo se iba por el desierto, libre. Eso es una imagen que muestra lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El Padre Celestial puso las manos sobre Jesús, nuestro sustituto, y pronunció todos nuestros pecados sobre esa cruz. Y Jesús tomó esos pecados como ese chivo y los llevó tan lejos como es el occidente del oriente. Tremendo, ¿sí o no? Juan 17:3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, para encerrar todo esto, el centro del cristianismo es una relación. La fe se trata de una relación con Jesucristo, nuestro sustituto, quien se llevó nuestros pecados tan lejos como es el oriente del occidente y nos perdonó. Así que ese conocer a Jesús producirá fe en nosotros. Y al tener fe, nosotros viviremos la vida que Dios quiere en nosotros. Como Jesús perdonó nuestros pecados, como el Padre perdonó nuestros pecados, poniéndolos todos sobre ese chivo expiatorio. De la misma manera también Dios espera que nosotros perdonemos los pecados de las personas que nos han ofendido y los soltemos, que se vaya. Porque la falta de perdón es tú convives con la persona que no has perdonado, duermes con la persona que no has perdonado. ¿Tú sabías eso? Hay mujeres que se separaron pero no se han separado, porque al no perdonar todavía siguen durmiendo ese señor ahí al lado. Tienes que soltarlo, tan lejos como es el oriente del occidente, y perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, la fe es poner la fe en Dios. La fe viene por el hablar las palabras correctas. La fe viene por el orar de la manera correcta, pero la fe también viene por perdonar.